¿Qué tal? Muy buenas tardes o días, según para unos o para otros han comido o no, hayan comido o no. 24 de septiembre, jueves, ya estamos en pleno otoño. Las temperaturas además prometen que nos van a dar alguna que otra frescura. Mañana cambian esas temperaturas, así que aprovechen hoy esos últimos grados elevados. Temperaturas, ya lo saben, unos 24 grados aquí en La Rioja y mañana casi descienden unos 10. Bueno, tenemos de aquí hasta las 2 una hora de muchos contenidos. La actualidad, como siempre, al comienzo del programa. Es cierto que hoy a esta hora todavía no tenemos los datos actualizados del número de casos activos, hospitalizaciones, número de residentes afectados por COVID, pero en el programa de hoy, en unos minutos, vamos a tener aquí al director del área de salud de La Rioja, Alberto Lafuente, que seguro que nos trae esa última hora. Pero antes nos vamos a ir con algo que ocurría ayer. Ya lo saben, además fue a nivel nacional ese encierro del sector del ocio nocturno. Aquí en La Rioja también lo hicieron, concretamente en la Sala Macao. Allí estuvo nuestra compañera Natalia Pérez, que la tenemos ya para contarnos esa última hora que les contaron ayer, que reclamaban el sector del ocio nocturno. Natalia. Sí, ayer a las 7 de la tarde varios representantes del ocio nocturno se concentraron aquí en las puertas de una de las principales discotecas de la ciudad. En total han sido 18 miembros de la plantilla de varias discotecas los que han pasado la noche aquí en la Sala Macao para protestar y pedir esa ampliación de los ERTEs. Aseguran que el ocio nocturno se encuentra totalmente ahogado, asfixiado, y aquí en La Rioja unas 6.000 familias dependen precisamente de este sector. Así nos expresaron ayer su malestar. Bueno, hoy estamos concentrados en lo que es todo el sector del ocio nocturno y estamos apoyados por el sector de hostelería, ya que todo el mundo tenemos el mismo problema, que es las negociaciones que se están efectuando en Madrid con el tema de los ERTEs, ya que el Gobierno central nos pretende que sacarnos de los ERTEs aún estando cerrados. La mayor incomprensión que podemos entender en los días que estamos pasando y con todo el tiempo que estamos cerrados. Se calcula que cerca de entre el 63 y el 65% de todo el sector de ocio nocturno haya desaparecido, que eso influencia en gran medida lo que es el sector turístico español, porque entendemos que además que el ocio nocturno es uno de los pilares del ocioturismo, del sector turístico, ya que eso habría que entender, por ejemplo, en una España en la que tenemos una Ibiza sin discotecas, sin ocio nocturno, no sería nadie. El sector de ocio nocturno lleva cerrado 6 meses ya. A lo largo de esos 6 meses se ha producido, se ha duplicado, triplicado, cuadriplicado, hasta quintuplicado el número de contagios, con lo cual no se nos puede echar encima el aumento del número de contagios ya que estamos cerrados. Nosotros en su momento ya denunciamos y avisamos a la Administración que no éramos el problema, podíamos ser la solución, porque si nosotros estábamos cerrados, todo el ocio nocturno estaba cerrado, lo que iba a conllevar era el aumento de reuniones familiares en casas, en chalés, en los parques y demás, que es lo que ha sucedido, y a consecuencia de eso es lo que está pasando. Pues parece increíble que el Gobierno nos discriminalice en ese sentido y nos tenga en una situación como la que estamos. Basta ya, no se puede jugar con las empresas de este país, y menos con las empresas turísticas cuando hemos sido el pilar de este país. En todo el mundo hay buenas playas, pero para que esto funcione tiene que haber buena gastronomía, buena diversión, buenas copas, buen baile y sano. Y este país en ese aspecto es el número 1, sin discusión, lo ha reconocido el mundo entero. Y este Gobierno lo está dejando caer. Nosotros, como empresas, y más las pequeñas, no podemos programar de un día para otro el trabajo, ni nuestros empleados. Y lo que se está haciendo es, a falta de una semana, no saber cómo ni de qué manera vamos a vivir, ni vamos a trabajar. Hasta la propia presidenta de nuestra comunidad ha reconocido que la hostelería se ha comportado desde el primer momento y no ha habido ningún rebrote. Y no entendemos tampoco por qué no se puede permitir abrir a todo el mundo hasta la 1 de la mañana, a las 12, como todo el mundo, reserva y hasta la 1 por lo menos abierto. Las discotecas serían, por supuesto, las que más iban a sufrir, pero para eso están las ayudas, ERTEs que necesitamos ya. No nos pueden decir que no, porque entonces sí que va a haber un gran problema.
Ahí estaba el malestar del sector del ocio nocturno. Les mandamos un abrazo porque muchos sectores también, y el del ocio nocturno, lo están pasando especialmente mal en estos tiempos del COVID. Señores, nos vamos a hacer un inciso, dejamos la actualidad un poco a un lado, aunque también está de actualidad, y eso que le hemos nombrado a esta semana La Rioja Directo, especial semana de la vendimia, porque estamos, como les hemos venido diciendo estos días, en plena elaboración de nuestros caldos. Estuvimos en la recolecta, en la vendimia, en esa elaboración, y hoy toca degustarlos. Vamos con nuestra cata Bodegas Cune. Hemos visto ya el trabajo en el campo, la vendimia, hemos visto también el proceso de elaboración y lo que nos falta por hacer aquí en Bodegas del Contino, en Cune, es catar estos vinos maravillosos que tienen, y para eso nos acompaña Javier. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. 3 días llevamos ya aquí, como quien dice, y hemos visto todo este proceso, ¿no? Desde que sale la uva hasta que la lleváis a bodega, y por supuesto, pues ahora lo que toca es catar estos vinos, que no todos son de aquí, tenemos que decirlo, ¿no? Eso es, son todos de la misma compañía, de Cune. Lo que pasa es que los vinos los elaboramos cada uno en su bodega, tanto en Cune, Viñarreal, como aquí en Contino. Esta selección que nos has preparado de 3 vinitos, cuéntanos, ¿cuáles son? Bueno, pues por un lado la marca que todo el mundo conoce, la marca de Cune, en este caso Cune Reserva, que eso se elabora en Haro, en Rioja Alta. Luego tenemos Viñarreal, que es una marca también clásica de aquí de Rioja, pero en este caso Rioja Alavesa, ¿vale? E Imperial, que es el vino que vamos a catar hoy, que es un poco nuestra gama más alta, es nuestro vino estrella, y además cumple su vendimia número 100, así que es una vendimia para nosotros muy, muy especial. ¿Qué tiene de diferente y de igual estos 3 vinos? Son de 3 bodegas diferentes, pero ¿qué les une? ¿Les une algo? Les une la experiencia de Cune, les une un amor por la máxima calidad, un esmero que se ha ido labrando durante estos 141 años que tiene la compañía, y sobre todo les une lo que es la parte de Rioja, es decir, el terreno y el clima que tenemos en Rioja, a pesar de que tanto Cune como Imperial pertenecen a Rioja Alta y Viñarreal pertenece a Rioja Alavesa, y ahí estaría un poquito la diferencia, en ese terroir, en esa diferencia leve de los terrenos, un poquito del microclima que tenemos en Rioja Alavesa, y también que utilizamos uvas de viñedos levemente diferentes, además del envejecimiento en barrica, que tanto en Cune como en Imperial pues tenemos barrica americana, barrica francesa, pero en Cune teníamos más americana, y en Viñarreal donde prima es la francesa más que la americana. Bueno, vamos a catar Imperial Reserva, la última añada que acaba de salir hace nada a la venta, que es 2016. Digo que es la vendimia número 100 porque empezamos en 1920 a elaborar este vino. Es un vino que tiene una marca muy, muy concreta, muy especial, porque Imperial se hizo por primera vez en los años 20 para el mercado británico. Era una especie de regalo que se le hizo a un cliente importante, y en ese momento se quiso hacer una botella con el tamaño de la pinta de cerveza típica británica, inglesa. Por lo tanto se hizo con ese nombre, que es el de Imperial Pint, ¿vale? La pinta imperial. Por eso se hizo con ese nombre, en el tamaño de pinta. Hoy en día ese tamaño no se mantiene la botella tradicional de Rioja, de 0,75, y por eso mantenemos, eso sí, la marca con aquel vino que se hizo en su momento con tan buena calidad. Lo que vamos a hacer es degustarlo, te sirvo un poquito y me sirvo a mí. Perfecto. Y así probamos un vino que no solo tiene mucha historia, sino que además es un vino delicioso. Se trata de un porcentaje mayoritario de uva tempranillo, que ya sabéis que es la uva mayoritaria de Rioja. Tiene un poquito de mazuelo, de garnacha, de graciano. Son leves añadidos para asegurarnos un equilibrio total del vino. Y luego un vino que además, una vez que ha fermentado, ya habéis visto todo este proceso de la vendimia y de la elaboración, después de la fermentación pasan otros 2 años en barrica y otros 3 años en botella hasta que sale al mercado. Es decir, estamos hablando de casi 5 años de periodo hasta que el vino puede ser degustado, para que el vino, digamos, que esté en su momento exacto. Es un vino que se puede guardar mucho tiempo. Nuestros vinos son famosos por eso, por el envejecimiento en el que van mejorando durante muchos, muchos años. Pero es un vino que se puede tomar ya, es decir, no hace falta guardarlo, no es necesario.
Y lo que vamos a hacer sobre todo es, pues, tanto en la vista como en el olfato, previo a degustarlo, pues ver un poquito qué calidades o qué cualidades tiene este vino. Vemos que es un vino con una alta capa, ¿vale? Es un vino con gran cuerpo y vemos que además tiene un color muy vivo porque es 2016, ya os digo que es la última añada que acaba de salir al mercado, con ese color cereza picota, bien llamativo, pero muy vivo, ¿vale? Se ve, por lo menos a mí me parece que es una añada con un color bastante bonito, con bastante brillo. En nariz lo que sobresalen son dos puntos principales. A mí por lo menos me viene muchísimo ese fruto rojo y fruto negro, fruto maduro, fruto del bosque, pero también muy aderezado con esa madera, con esa especia muy elegante, muy fina, que es propia de la barrica tanto americana como francesa, porque tiene ese punto, digamos, de dulzor de la especia, pero también nos aparecen esos balsámicos, ese punto a chocolates, a regaliz muy fino. Es un vino que tiene una alta intensidad, es un vino con mucha potencia. Si lo tragamos, lo que notamos al final es que es un vino que deja un trago bastante agradable, que deja un trago que no porque tenga mucha intensidad tiene que sentarnos, digamos, un vino muy pesado. No, es un vino elegante, es un vino fino por eso mismo, porque a pesar de la intensidad conseguimos que el vino sea fresco. Eso es porque tiene un nivel de acidez suficiente para que el vino sea maridable y al final nos permita comer con él o, como me gusta hacer a mí personalmente, tomar una copa tranquilo en casa después de trabajar, sin mucha prisa, porque al final es un vino que no necesitas maridar con nada, aunque le va estupendamente a carnes, a guisos, a un poquito de jamón, le va estupendo a patés, le va estupendo a cualquier comida así un poquito intensa. Javier, muchísimas gracias por esta cata, por esto que nos has contado, esta historia tan bonita de Cune, de tantos años de tradición. Y nos quedamos terminando de degustar este vino maravilloso. Brindamos por nuestros espectadores y por Cune también. La entrevista, ofrecido por Embalajes Blanco. Veíamos esos viñedos, estaba aquí hablando con nuestro siguiente invitado de esta época que viene, ¿no? El otoño, cómo se llena el campo, esas viñas, esos colores otoñales, que yo creo que si alguna persona se acerca a La Rioja y no la conoce y llega en esa época, la verdad es que alucina bastante, ¿eh? Tenemos ganas también de que tornen los colores, pero en cuestión de la pandemia que asola La Rioja, en el mundo entero, por supuesto, pero vamos a centrarnos en nuestra comunidad autónoma. Tenemos con nosotros para hablar de esta situación actual a Alberto Lafuente, director de la Salud de La Rioja. Muy buenas, Alberto. Te iba a preguntar por datos. Bueno, más o menos hemos estado aquí porque no nos han llegado por algún sistema informático, algún error en el sistema informático. 98 ingresados, 21 de ellos en UCI, 1.132 casos activos. Y sigue subiendo este número, 9.547 personas en cuarentena. A día 24 de septiembre, valoración de la situación en La Rioja. ¿Cuál es su valoración? Bueno, la valoración fundamental es que esto es serio, y nos ha presionado mucho el sistema sanitario. Es verdad que se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de los profesionales, pero la presión que tenemos es alta. Ayer hablaba en rueda de prensa junto a la consejera de Salud, Sara Alba, de que estamos en un momento en el que el sistema está tensionado, no colapsado. ¿Se refiere a términos generales o en cuestión de camas UCI? ¿A qué se refería? Me refiero en general, ¿no? La hospitalización está tensionada, evidentemente, y la UCI también. Colapsado en ningún momento, pues porque ahora tenemos ya 54 camas de UCI preparadas por si fuera necesario. No creo que lleguemos, las predicciones que nos estamos basando para nada llega a ese número, pero tenemos que estar preparados por si es necesario, ¿no? Por lo tanto, estamos tensionados, pero para nada colapsados. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay voces en el sistema sanitario riojano discordantes con esa opinión o con esa valoración que hace usted, sobre todo en la asistencia primaria. Es verdad que
fundamentalmente estamos hablando del ámbito hospitalario. El ámbito de la atención primaria tienen una sobrecarga importante, una sobrecarga que desde el área de salud estamos intentando ayudar, porque el sistema es el que es y este sistema no está preparado para esta pandemia, sobre todo basándonos muchísimo en la desburocratización que tanto se habla. Y es verdad que a veces se trabaja y los efectos de ese trabajo tarda un tiempo, pero esperemos conseguirlo. Ellos sí que en el ámbito de la atención primaria están trabajando muchísimo, pero es verdad que están muy saturados en ese sentido, y aquí necesitamos la corresponsabilidad de la gente por un lado y de los directivos que somos nosotros en intentar ayudarles todo lo que podemos en descargarles la actividad que no tiene valor, ¿eh? Y ese es el gran reto que estamos trabajando con ellos, y esa actividad que no aporta valor, esa burocracia, esos papeleos que muchas veces están trabajando, hay que intentar quitárselo a toda costa. Porque al final son los ciudadanos los que transmiten ese malestar cuando llegan a esa atención primaria y lo sufren al final esos profesionales de la sanidad, claro. Sí, es además muy lógico, ¿no? El sistema no estaba preparado para esta pandemia, ni para la primera ola ni la segunda. Es verdad que en la primera todo el sistema se puso a disposición del COVID, en la segunda todo continúa igual, ¿eh? Y eso, lógicamente, tenemos que cambiar el sistema a la vez que no podemos parar, ¿no? Y esto es lo que nos está realmente tensionando mucho, ¿no? Desde el primer momento entendíamos que tenemos que potenciar el tema telefónico, ¿no? Pero sin solo volcarnos en el tema telefónico y tener ese equilibrio que a veces es muy difícil. Lo anunciaban ayer, se inició ayer, la situación preocupa especialmente ahora en la Rioja Baja, ese cribado especial comenzaban, como decíamos, en el día de ayer. ¿Estos cribados especiales llegan en el momento que tienen que llegar, doctor? O me refiero, cuando empieza esa curva ascendente, que empieza la situación a preocupar, ¿no sería el mejor momento para hacer esos cribados? ¿O por qué se hacen ahora? Sí, a ver, la situación yo creo que es muy clara, ¿no? Se han hecho PCRs de forma importante en la Rioja Baja y eso es lo que nos ha dado el dato, el indicador de que tiene una incidencia acumulada por encima de la media, ¿no? Tanto a los 7 como a los 14 días. En ese momento, cuando tenemos ese dato, es cuando estamos haciendo este cribado. Es un cribado dirigido, no es un cribado masivo. Ya la OMS dice que el cribado masivo no tiene sentido, más que en algunas situaciones muy concretas en las cuales hemos tenido que hacer uso de él, pero este es un cribado dirigido sobre todo a gente que tiene patología como la hipertensión, la diabetes, que son patologías que están totalmente vinculadas a un peor pronóstico de COVID, ¿no? Y es hacia la población a la que estamos trabajando. Vemos muchas veces también en noticias nacionales que La Rioja está en diferentes rankings, bien sean para bien o para mal. Hay uno positivo en La Rioja, que es el número de rastreadores. Teníamos un rastreador por cada 3.700 habitantes. ¿Seguimos ahora mismo en esa cifra? Ahora mismo tenemos un rastreador por cada 2.800 aproximadamente, eso ha mejorado. Es verdad que para saber si está funcionando bien los rastreadores tenemos varios indicadores indirectos, nunca son directos, indirectos, que es también cuántos pacientes asintomáticos somos capaces de detectar. Los rastreadores junto con las PCR son los dos indicadores positivos. En ese sentido, yo creo que lo estamos haciendo como marcan los cánones de la Organización Mundial de la Salud, y en ese sentido es verdad que se está trabajando francamente muy bien. Pero llega un punto que los rastreadores no son capaces de detectar todos los positivos que salen, ¿no? Y de contactar de una forma precoz. Y eso es el momento donde estamos, sobre todo en la Rioja Baja. Ayer también ampliaron las medidas, el número mágico del número 6, máximo 6 personas en las reuniones familiares, sociales, ampliación, como decimos, 14 días más. Ustedes ya han determinado que realmente ese es el problema. Ese ha sido el problema. Porque uno muchas veces sale, comenta, es el tema con el que se habla con los amigos, con los familiares, y uno se plantea, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí en nuestra comunidad autónoma? ¿Por qué también estamos así? Aunque sí, por supuesto, hay otras que están peor. Pero ¿qué ha pasado aquí? El otro día la presidenta del Gobierno de La Rioja apuntaba, bueno, somos como somos los riojanos.
ese ha sido el problema. Bueno, es importante que todos tenemos parte de esto es multifactorial, parte de culpa en todo esto, ¿no? No solo es una cosa, sino es multifactorial. Es curioso que la forma de vivir que tenemos en La Rioja es muy similar a la que tiene Navarra y la que tiene el País Vasco. Las tres comunidades tienen una incidencia acumulada altísima, ¿no? Y posiblemente ese sea uno de los factores. Luego también tenemos que tener factores demográficos, factores de otra índole, que al final es lo que nos hace es que estemos en esta situación. Pero es curioso que son tres comunidades muy similares en la forma de convivir y de relacionarnos a nivel social, y las tres estamos en una situación compleja. Ahora mismo conocemos también, estoy tocando varios temas, la situación en el CRMF de Alardero, donde se trasladó a varios temporeros por contacto con algunos positivos. Ahora mismo en el CRMF de Alardero hay muy pocas personas, ¿no? Hay pocas personas, y las pocas personas que hay siguen el mismo criterio, ¿no? Son asintomáticos positivos, ¿no? El CRMF del Alardero al final es un arca de Noé no medicalizado, una de las cosas que se ha marcado desde el Ministerio, intentando evitar que esta gente pueda contagiar a otras personas que tienen dificultades, muchos de ellos, en poder realizar la cuarentena de forma correcta, y bueno, esa es la función fundamental del CRMF del Alardero. Ayer conocíamos, como le decía, esa nueva ampliación de las medidas de las 6 personas. ¿Tienen encima de la mesa más medidas restrictivas en función de los datos? Claro, tenemos una hoja de ruta que se va trabajando, sobre todo desde el punto de vista técnico, ¿no? Esa hoja de ruta puede seguir escalando en la medida de cómo vaya evolucionando la situación. No solo hay que mirar los datos de forma objetiva o en valores absolutos, quiero decir, de casos positivos, también hay que valorar la presión asistencial, que esta tal vez es casi la palanca de cambio que dice que realmente hay que tomar medidas mucho más potentes. Hablemos de los colegios. Ayer estuvo aquí el consejero de Educación y nos hablaba, bueno, de que quizás había habido un pequeño retraso en esas pruebas EPCR en las aulas, al contrario que al comienzo, que eran muy rápidas, y que se estaba valorando encima de la mesa una posible alternativa a agilizar ese sistema, sobre todo dirigido a los colegios. ¿Eso sigue así? Sí, tenemos una relación muy fluida con la Consejería de Educación, ¿no? Y estamos adaptando y adecuando el sistema, pues para ser lo más ágiles posibles, para ser lo más seguros posibles, y estamos todo el día hablando cómo podemos mejorar. Es verdad que hay sobre la mesa diferentes opciones. Yo creo que la propia ciencia está cambiando y ahora mismo ya tenemos opciones como el test de antígenos, que posiblemente en los próximos días tengamos ya en La Rioja, con una sensibilidad por encima del 93-94%. Por lo tanto, estamos hablando de un test que ya está testado tanto en el Instituto Carlos III, en diferentes comunidades, en algunos hospitales concretos, y parece que sí que esto nos va a poder ayudar claramente a mejorar nuestra capacidad diagnóstica y sobre todo la rapidez en la capacidad diagnóstica. Y había unos protocolos, doctor, que si un aula de un centro escolar había un positivo, el resto de alumnos se quedaban en casa, por lo menos hasta tener esa PCR para poder volver a las aulas. ¿Esto va a seguir siendo así o la experiencia les ha dicho que no hay contagios con respecto a un positivo y entonces se va a agilizar también ahí? Vamos a intentar agilizar todo lo posible, ¿no? Pero siempre manteniendo la seguridad de los niños y, por tanto, de una forma indirecta de los padres, ¿no? Ya le comentaba que estamos en continuo contacto con la Consejería y vamos a ir viendo cuál es la mejor opción. No podemos olvidar una cosa que es muy importante: estamos aprendiendo. Este virus, estamos aprendiendo todos los científicos y todos los clínicos de cómo funciona. De principio de la ola ahora sabemos mucho más, pero posiblemente lo que hagamos ahora, dentro de 3 meses, sea distinto, ¿no? Nadie hablaba antes de si llevar mascarilla o no, ahora ya es algo que todos lo tenemos claro, ¿no? Nadie hablaba de la inmunidad, cuánto duraba, ahora ya empezamos a tener las cosas un poquito más claras, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir adaptándonos a la ciencia y en función de estos datos iremos tomando las medidas. Y si ha recurrido también algo el Gobierno de La Rioja ha sido a las nuevas tecnologías, por un lado, con ese envío a la población en general, pero sobre todo también a jóvenes con unos mensajes instantáneos. ¿Ha dado sus frutos esa
esos mensajes que se enviaban a la población? Yo creo que sí, claramente teníamos, esto no se da en otras comunidades, y yo creo que una vez más La Rioja por lo menos intenta adelantarse. Luego los resultados a veces no son lo que nos gustaría, ¿no? Pero se han hecho dos tipos de envío, uno que es la autoevaluación, que la gente clínicamente tiene que evaluarse, por tanto lo vemos desde una perspectiva fundamentalmente clínica, y eso lo recogemos de una forma muy precoz y ha funcionado. Y luego hay otro tipo de envío, que son las aglomeraciones, que llamamos vulgarmente, que es aquella gente que se le pide si ha estado o no ha estado en una aglomeración. Eso tiene una perspectiva epidemiológica, ¿no? Por lo tanto, hemos trabajado la perspectiva clínica y la perspectiva epidemiológica, y han dado sus frutos, porque realmente yo creo que todos hemos recibido algún mensaje de uno u otro, y hemos conseguido sacar mucha gente para hacer PCRs, y sobre todo gente diana, gente que nos interesa, y eso yo creo que ha sido muy positivo. Por eso tenemos una tasa alta de PCRs realizadas, pero también tenemos una tasa de valores positivos, eso es yo creo que muy positivo. Me queda muy poquito tiempo, pero sí que me gustaría tocar ese tema, el de la aplicación, por supuesto, Radar COVID. Brevemente, doctor, ¿cómo funciona y qué es necesario para que sea efectiva? Bueno, yo creo que el funcionamiento es muy sencillo, es bajárselo en la aplicación, en el móvil, y sobre todo tener el Bluetooth conectado, ¿no? Es verdad que el grado de implantación en la comunidad no está siendo el que nos hubiese gustado, ¿eh? Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio pedagógico para que la gente se lo siga bajando, y en cuanto a alguien positivo le llamemos y le digamos que es positivo y tiene la aplicación, tendrá que meter unos códigos que ya están estipulados a nivel del Ministerio, y solo meterlos en el móvil va a hacer que todos sus contactos estrechos les llegue un mensaje diciendo que son contactos estrechos. Siempre desde el anonimato, no van a saber quién ha sido, y nosotros, lógicamente, tenemos un teléfono al cual pueden llamar, que es el de Salud Responde, y enseguida ponemos toda la maquinaria para intentar detectarlo. Pero como decimos, para que sea efectiva, la gente, ese llamamiento a la gente para que se descargue esta aplicación, Radar COVID. Alberto Lafuente, muchísimas gracias por haber venido a nuestros estudios, haber atendido a las cámaras de TVR, y veremos a ver cómo van las cifras, que vayan bien estos días, a ver si se controla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y nos vamos nosotros con nuestra agenda urgente, una exposición. Son varias las exposiciones que vamos a ver a lo largo del programa de hoy. En esta ocasión nos vamos a la sala de exposiciones de Ibercaja, ya lo saben, grupos no más de 6, y una exposición de la artista riojana Gloria Estremiana. ¿Qué hace Gloria? Esto. Agenda urgente, ofrecido por DHL. Desde muy pequeña, desde que tenía 7 años, empecé con los óleos, que para mí, como se puede modificar en fresco, son los más fáciles de utilizar. Y todo vino porque le regalaron a mi hermana una caja de pinturas de óleos y ella las utilizaba poco, y entonces yo aproveché, las cogí y empecé a pintar. En un primer momento lo que me gustaba mucho eran las pinturas empastadas, porque era muy admiradora de Van Gogh, y como hacía surcos muy marcados, pues yo quería plasmar lo mismo y ver cómo, por ejemplo, los paisajes que pintaba pues tenían textura y se podían palpar las hojas y que salieran hacia afuera, el agua más lisa, los cielos también con las nubes, que se viera pues la esponjosidad de las nubes, y así empecé. Tarde me aficioné mucho a la naturaleza. Me gustaba mucho el tema de la fotografía. Me compré una cámara de fotos con unos ahorrillos que tenía del trabajo, y con eso empecé a disparar por los paisajes de todos los lados, y es donde salió pues lo que es el arte digital, y intentar que esos paisajes que yo
cogían en fotografía, pues embellecerlos de alguna manera y transformarlos en pintura. Más tarde vi de Estados Unidos la técnica de Jackson Pollock, el arte fluido, y empecé a experimentar con el arte fluido. Entonces se ve toda mi evolución desde mi etapa muy temprana de joven hasta la actualidad, en que he estado experimentando con la pintura fluida y intentando hacer figuración dentro de esa fluidez. Mucho esotismo y vino, en el que he hecho como un trozo de la tierra, de lo que es la tierra riojana, la esencia, el fluido del vino, luego unas hojas un poco exóticas y las uvas y el cielo, y yo creo que es lo más representativo. Y luego el árbol sobre el volcán dormido también me gusta mucho, porque es como que, aunque las cosas estén muy mal y a punto de explotar, hay un árbol que florece y en la noche sale la luz. Pintura tanto figurativa como abstracta, como técnicas nuevas que yo he adaptado, como pintura fluida, un poco de acuarela. En arte figurativo va a tener un poco de todo, o sea, siempre para elegir. En arte digital están reflejados los paisajes de La Rioja, entonces yo creo que hay para todos los gustos. También hay mucho color, mucha armonía y mucha esperanza. Agenda urgente, ofrecido por DHL. Pueden disfrutar en la sala de exposiciones de Ibercaja de esta exposición, además apoyando el arte, pero es que además el arte riojano con Gloria Estremiana. Señores, publicidad, venimos ahora mismo, que tenemos unas cuantas cosas que contarles todavía hasta ahora.